experiencias así, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Primera de Timoteo. Y siguiendo con este tema de los propósitos que Dios tiene en lo que Él hace, y que en este caso vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo le comparte a Timoteo y la razón por la que le da las instrucciones o las enseñanzas que vamos a encontrar en esta epístola. Y que sobre todo lo que para nosotros es importante es cómo es un mensaje naturalmente entre creyentes, pero de un siervo de Dios a otro siervo de Dios, a un consiervo. Y que por ello lo que vamos a considerar el día de hoy tiene que ver con, ahora sí que, una responsabilidad, ya no solo en lo personal, que en cierta forma fue lo que estuvimos estudiando en los pasajes anteriores, en las epístolas anteriores, sino ya lo que tiene que ver de nuestra labor en su repercusión sobre los demás hermanos. Y entonces, esto que leemos aquí tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le pide. Vamos a leer en primer lugar en versículo 3, 1 de Timoteo 1, 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y entonces, hablando acerca de esta palabra, en primer lugar, él no era de allí. Él había trabajado con el apóstol Pablo, sí conocía el lugar, había estado con él compartiendo, pero finalmente es enviar a alguien que ha estado aprendiendo, que ha sido un fiel discípulo, muy confiable, y entonces poder darle esta tarea. ¿Por qué? Por algo que se estaba presentando en la iglesia de Éfeso. Nosotros leemos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo es que cuando el apóstol Pablo compartió allí, regresó, encontró a 12 discípulos, y que él oró para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo después de bautizarlos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y trabajó durante 2 años con ellos. Algo que podemos entender es que durante esos 2 años él estuvo enseñándoles sana doctrina. Y esto es lo que espero que nosotros podamos tener muy presente. Cuando uno piensa en destruir, que no es nuestro pensamiento, ¿verdad? Nada más cuando se trata de plagas. Entonces, uno busca el punto más vulnerable o más débil que pudiera en un momento dado estar enfrentando la otra parte, porque eso siempre nos va a dar la oportunidad de vencerlos. Y en el caso de la iglesia, nosotros nos basamos en la fe en Dios, es decir, nuestro punto de relación con Dios es haberle creído. Y nosotros sabemos que le hemos creído porque su palabra ha llegado a nosotros y la hemos recibido. Y esta ha traído un efecto, o nos ha llevado a experimentar todo un cambio en nuestra vida. Tenemos una experiencia que ha comprobado lo veraz de ese mensaje. Así de que entonces, el punto por donde atacar a los creyentes no es el único, pero puede uno decir es muy esencial, es muy principal, es la doctrina. Y hablando
de que si uno puede llevar a los creyentes a creer algo fuera de lo que realmente es el camino de Dios, ya logró un terrible efecto, como lo que estamos viendo en la iglesia hoy en día, donde podemos ver que todos los engañadores, esto no, sin una pastilla, porque se resiste, no, mejor una de las bolitas mágicas. Sí, y entonces, hablando acerca, gracias, de esto, el punto ha sido ese tan interesante, de ver que hemos estado tan descuidados en algo en lo que necesitábamos estar tan cuidadosos. Por eso, insisto, escribiendo un siervo a un consiervo, le menciona así de entrada que se va a encontrar es el hecho de que hay diferente doctrina y que hay algunos que están enseñando esa diferente doctrina. Y una de las cosas tal vez más tremendas que tiene uno que mencionar es que estas doctrinas, como hoy los estamos viendo, están relacionadas con fábulas o aún estudios que no nos llevan a nada, como esto que dice genealogía sin término. He tenido la oportunidad en los años de caminar con el Señor, de oír a algunos que se dedican a hacer un estudio de si entre los descendientes de Noé habría algún descendiente de Caín. Bueno, y eso lo manejan principalmente los mormones, para ver si no tienen la señal que Dios puso, porque eso pues, no pasa, ¿no? Cosas así. Y hablando también de otras cosas que han sucedido dentro de la iglesia, es que le piden algunos a los creyentes que necesitan ver si entre sus antepasados hubo quienes practicaron la magia, la hechicería, el ocultismo y cosas por el estilo. Y uno dice, pues a mí qué me importa, porque lo que hayan practicado pudo haber tenido algo de presencia antes de que yo conociera al Señor, ¿no? Porque tal vez hasta se volvió un tanto común en la vida de la familia. Pero no habiendo tal cosa, es una necedad empezar ahí a hacer una investigación del árbol genealógico para ver cómo fue. Ayer teníamos la oportunidad de escuchar algo al respecto, donde, haciéndole mucho caso a esto que se ha manejado en la psicología de los traumas, decían es que necesitamos conocer, ahora sí que, cómo fueron nuestros padres, si se amaban, si no se amaban, si se amaban por qué lo sabemos, si no se amaban por qué lo sabemos, ese tipo de cosas. Y yo digo, pobrecitos los huérfanos, nunca supieron cómo fueron sus padres, ¿no? Cómo estuvo la cosa. Y entonces, ya de que empiezan a manejarse ese tipo de situaciones y que tratan de usarse pasajes como los que aparecen en el Antiguo Testamento, de que moabitas y amonitas hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Israel, y que lo usan como un pretexto de que entonces hay que ver hasta 10 generaciones atrás. Si con dificultad sabemos quiénes fueron los bisabuelos, ¿no? Digo, yo en mi caso sé por parte de mi mamá, de su papá, pero por parte de mi mamá, de su mamá, o sea, de mi abuelita, no sé quiénes fueron sus papás ni cómo estuvo la historia. De parte de mi papá, solamente sé de mis abuelos, a los que no conocí, pero no sé de dónde vienen, ¿no? Entonces, imagínense, de acuerdo a este tipo de doctrinas, pues yo ya estaría en graves problemas.
Pero no es cierto. Por eso es este pasaje que es tan claro y que uno entiende que aún Dios lo inspiró para que nos quedara así de claro, ¿no? Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O lo que escribe el apóstol Pedro: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Ya estamos fuera, ya somos gente nueva, somos hijos de Dios. Y entonces, en todo caso, si algo necesitamos saber, como lo compartía un servidor el domingo, es eso: cuál es nuestra identidad en Cristo, no más. Todo lo demás realmente es basura, son engaños, son ese tipo de cosas de las que habla aquí la palabra. Entonces, bueno, ya no leímos el versículo 3. ¿No? Sí lo leímos, ¿verdad? Sí, el 3 sí. Bueno, sí, en el 4 es donde dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y eso es precisamente, es de la carne. No puede producir un buen fruto, un buen resultado. Lo único que puede producir, pues, es exactamente eso: disputas, pleitos, disensiones, ¿no? Donde pues, algunos hasta dicen: no, pues teniendo tú esos antecedentes o esos antepasados, mejor no nos juntamos, no vaya a ser que se nos pegue algo, ¿no? Se nos pase algo. Bueno, y entonces, por eso le da este encargo el apóstol Pablo a Timoteo. Hay una tarea, y así, que mande en plan de orden a algunos que no enseñen esas diferentes doctrinas, ¿no? Y precisamente porque en vez de conducirnos en la senda de la vida, nos conducen por la senda de la muerte, de la destrucción, del pleito, de la disputa, ¿no? Ahora, en el versículo 16, después de que el apóstol Pablo ha dado gracias al Señor por haberle tenido por digno del ministerio y da testimonio de cómo él fue recibido a misericordia, bueno, más bien eso es lo que vamos a ver, pero hablando de que había sido blasfemo y perseguidor de la iglesia, y el Señor tuvo a bien revelarse a su vida, él escribe esto, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y entonces lo interesante es que, pues, viniendo una orden de parte del apóstol Pablo en ese sentido, era como para que algunos dijeran: ¿y él qué? Él persiguió a la iglesia y él, las cosas que hizo, ¿a poco que nosotros digamos esto es más grave que lo que él hizo? No, pero lo que pasa por alto, y digo, lo siguen pasando porque hay muchos que buscan descalificar a quienes están presidiéndoles en el Señor por algo que haya sucedido en el pasado, antes de que el Señor llegara a la vida de uno y lo transformara. Se olvidan de eso, se olvidan de que ya Dios hizo su obra. Por eso lo que les mencionaba antes, qué importante es saber que ya al estar en Cristo somos gente nueva, totalmente nueva. Tenemos un nuevo principio, un nuevo inicio. Todo es nuevo. Cuando el Señor nos permitió regresar de los Estados Unidos, y pues había necesidad de reinstalarnos. Una de las cosas que decía Ruth que le gustaba, pues, era que teníamos que comprar muebles nuevos y todo nuevo, ¿no? Como recién. Así es.
vajilla, de todo lo que es se me fue la palabra, no, y lo de la cocina, baterías de cocina. Digo, es que como hacen tanto ruido con las baterías, por eso me es difícil recordar. Bueno, y entonces, hablando de Dios nos permite vivir cosas así donde todo por su gracia es nuevo. Y lo hemos vivido en varias ocasiones, hablando de cómo todo eso tiene un contexto muy, muy especial. Y entonces, cuando ya el apóstol Pablo está compartiendo el porqué, todo lo que le dice, es decir, todos los versículos que nos saltamos, tiene que ver con el hecho de que él está hablando en razón de lo que ahora es. Y esto es algo sumamente importante, y de veras muy importante. ¿Por dónde va a atacarnos el diablo más? ¿Por nuestro pasado? ¿Sí? Así es. Y sobre todo, si nuestro pasado es más negro que lo del negro durazo, imagínense, ¿no? Toda la insistencia del enemigo de que querramos seguir viviendo, no puedo decir a la luz del pasado, sino a la sombra del pasado, a la oscuridad del pasado. No tenemos por qué. No hay razón de aceptarlo, no hay por qué darle lugar en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados con la preciosa sangre del Señor, nos ha dado un nuevo corazón y Él ha hecho de nosotros una nueva criatura, una nueva creación, ya con un nuevo Padre que es Él. Así de que entonces, por eso nosotros podemos invocar a nuestro buen Padre Celestial y darnos cuenta que pertenecemos, como se testificaba el domingo, a la gran familia de Dios, ¿no? Por la gracia del Señor. Y entonces, por eso, cuando uno tiene esto presente, aquí lo dice, fui recibido misericordia. ¿Para qué? ¿no? Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Así de que, hablando otra vez de Él se describe así, habiendo sido antes blasfemo. ¿Por qué? Porque Él consideraba que la iglesia en el principio eran unos herejes o eran una gente ajena a Dios. Así debe haberse expresado de ellos, debe haber tenido frases muy fuertes contra ellos en su celo por las cosas santas y en su desconocimiento, como lo dice, por ignorancia. Y eso lo llevó a perseguir a la iglesia, como él mismo lo testificó, ¿no? Hablando de que él los arrastraba a las cárceles y los pues torturaba, los presionaba para que renegaran de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pensando en ese cuadro de una persona así, por eso él estuvo dispuesto a ponerse de ejemplo, y no es porque estuviera queriendo recordar el pasado, más bien ubicando el pasado. Él dice, fui recibido a misericordia, ¿no? Ahora sí, ¿por qué Dios hizo esto? Para que se mostrara en mí, o Jesucristo se mostrara en mí, o mostrar en mí toda su clemencia, ¿no? Como realmente Él es clemente y misericordioso. Y por eso esto sirve para que todos los que vengan al Señor no estén pensando en su pasado, sino en el presente en Cristo y la esperanza futura con Él en gloria, ¿no? Ahora, dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
Así de que hay un llamado que uno pensaría, es muy bonito que Timoteo piense en todo lo que Dios habló de él, pero va más allá. Fíjense lo que dice el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto habla, por un lado, porque lo estamos mencionando ahora sí que muy fresquecito, de cómo el Señor llevó al apóstol Pablo a creer tanto en el perdón que le había otorgado, que entonces, habiendo sido él blasfemo, entregó a Satanás a los que estaban blasfemando, ¿no? Y digo eso porque muchos se chantajean con eso. No, yo también fui, yo lo hice, yo lo permití, yo me acuerdo de cuando yo lo hacía. Y entonces así como, hay que tenerles paciencia, o lo que muchos manejan, hay que tenerles amor, ¿no? Cuando eso no es amor, y eso lo hemos aprendido con toda claridad. No es amor, lo vemos en el trato de Dios con nosotros, ¿no? Dios nos habla claramente y si hace falta nos castiga, nos reprende, ¿no? Nos disciplina. ¿Por qué? Porque quiere que nos apartemos de lo que nos destruye, del pecado. Y entonces, por eso, Timoteo al estar escribiendo dice, este mandamiento, y es así, es un mandamiento, no es un consejo, porque esta es la otra cosa que cuando muchos vienen a consultar, ¿no?, en algo que se ha denominado la consejería pastoral, se ha manejado en ese marco del consejo, ¿no? Y entonces yo puedo decir, y creo que ustedes me van a entender perfectamente esto, si en un problema legal yo acudo al despacho de un abogado para hablarle acerca de lo que estoy viviendo y escucho lo que él dice que de acuerdo a la ley debe hacerse, uno podría decir conviene hacerse, pero hay cosas que deben hacerse, no solamente que convienen, ¿no? Miren, recuerdo en una ocasión que unos hermanos recibieron un citatorio y me platicaron de eso. Dice, pero no vamos a ir. Le dije, si ustedes decidieron no ir, no vayan. Pero por la forma en que lo dije, ya. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque en el segundo citatorio vienen los judiciales por ustedes, ya con una orden de presentación. Entonces debemos ir, dije absolutamente. Dije porque esa es la ley. Es decir, no son cosas que se pueden, como decía otros, no, rómpelo y tíralo. Ya no lo ves. Sí. Creen que con eso ya se acabó, ¿no? Es como si viene el león a atacarnos, ya cierro los ojos, ya no me ataca, ¿no? Pues lógico que nos engañamos. Pero hay esa actitud. Y por eso el apóstol Pablo se lo escribe en estos términos a Timoteo. Este mandamiento te encargo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le había dado una palabra, o unas palabras, ¿no? Es una profecía con respecto a lo que Dios había de Timoteo. Se ennegrece constantemente. Va a ver que pantalla. sí, la pantalla. Que tienen que configurar. Bueno, y entonces
lo que en sí uno va aprendiendo a ese respecto es que al haber una palabra de parte de Dios, pues no es algo así de que, ay, pues si tengo tiempo, lo hago, ¿no? Si no, no. No, es algo que Dios ha declarado que va a llevar a cabo sobre uno. Y por lo tanto de lo que uno viene a ser responsable. Porque no sé si algunos piensan que este asunto de la profecía es como el café tarot, ¿no? O la cartomancia, ¿no? De que voy a ver cuál es mi futuro y ya si quiero lo tomo en cuenta y si no quiero no lo tomo en cuenta. Ahora sí, si me gusta lo que dice el horóscopo de hoy o si no me gusta. No, no es así. Es una palabra de parte de Dios, donde el Señor nos está hablando acerca de su propósito. Y entonces, en base a ese propósito, como lo dice aquí, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella la buena milicia, ¿no? Y aquí en términos de soldado, de alguien que recibe órdenes y las obedece, las practica, no las deja de lado. De otra forma, que eso es lo que necesitamos ver, de otra manera, dice aquí, el peligro es que uno pueda hacer naufragio en la fe. Por eso, la única forma de mantener la fe y la buena conciencia es caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Digo, tal vez uno dirá, nunca me han dado a mí una palabra de profecía, ¿no? Sobre alguna cosa. No, pero tenemos toda esta palabra de Dios, que no es para que a ver si algún día lo entiendo y entonces la practico. No, somos responsables. Habiendo tenido la bendición de conocerla, somos ya responsables. Bueno, y entonces por eso, si nosotros practicamos la palabra, mantenemos la fe y la buena conciencia. De otra manera, hacemos naufragio en la fe. ¿Por qué Alejandro e Himeneo habían llegado a blasfemar? Precisamente porque descuidaron el ejercicio, la práctica de la palabra de Dios. ¿Y qué trajo eso como resultado? Bueno, simplemente que ellos empezaron a caminar fuera de la voluntad de Dios y a hacer cosas que son totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Así de que no es tan ligero el asunto. No es ligero lo de la doctrina, no es ligero lo de una palabra que Dios nos haya dado en lo personal, ¿no? Son cosas muy serias. Ahora sí que, como preguntaba Humberto, le gustaba preguntar, ¿es de vida o de muerte? Pues sí, es de salvación o condenación. Ahora, esto nos lleva a tener muy presente algo que Dios nos ha enseñado. Dice en el capítulo 2, a partir del versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esto yo he insistido en algo que lo hemos oído propuesto en una manera diferente. Cuando dice aquí con toda claridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, no quiere decir que si yo oro por todos los hombres, viene la paz del mundo, ¿no? Y ya se acaban las guerras y cosas así. No, dice, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
¿Por qué? Porque si yo estoy orando por todos, si estoy teniendo presente pues a la gente que me rodea, porque como decimos no podemos realmente orar por todos, en el sentido de saber quiénes son todos, ¿no? Oramos, vamos a decir en una forma muy general, pero empezamos a orar de una manera más particular por nuestros vecinos, pero familiares, parientes, vecinos, conocidos, ¿verdad? Marchantes, etc. Y entonces, cuando uno ha puesto a la gente en las manos de Dios, cuando uno ha estado rogando por ellos, uno es el que vive quieta y reposadamente. Porque uno ya está descansando en la obra de Dios y que cualquier cosa que se presente, las cosas que sucedan, cómo se presente cada evento, podemos vivir en la confianza de que está en el pleno control del Señor, que es la voluntad de Dios. Y entonces, hablando aún de nuestros gobernantes, de aquellos que nos presiden, que nos dirigen, que nos gobiernan. Y entonces, esto me permite a mí permanecer, como lo dice aquí, en toda piedad, en todo temor de Dios y en honestidad. Y uno puede entender que cuando uno ha estado dejando de orar por nuestros gobernantes, entonces empezamos a criticarlos, empezamos a hablar mal de ellos, porque en vez de estar orando por ellos, estamos sumándonos a quienes los atacan. Y de que tienen fallas, las tienen, desaciertos los tienen, ¿no? Desatinos los tienen. Por eso necesitan nuestras oraciones, porque tienen sobre sus hombros una responsabilidad que nosotros no tenemos. Y entonces por ello nos es sumamente necesario, teniéndolos presentes, estar rogando por ellos. ¿A dónde nos va a llevar eso? A que nosotros vivamos en el temor de Dios y en una vida honesta, una vida recta, una vida santa, una vida pura, porque descansamos en el Señor. Estamos quietos, no necesitamos andar haciendo manifestaciones ni nada por el estilo. Sabemos dónde se ganan las batallas y es de rodillas, buscando al Señor, clamando a Él. Es por eso que dice que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias. Interesante, ¿no? Y acciones de gracias. Yo puedo preguntar desde aquí a todos los que han atacado a sus autoridades, sean sus padres, sean sus maestros, sean sus jefes, sean sus gobernantes, sean sus pastores, si han dado gracias por ellos. Porque aquí lo dice. No solamente roguemos, oremos, pidamos, sino que también demos gracias. De tal manera que aún nosotros podemos agradecer por todos los hombres. Parece algo que puede sonar hasta absurdo esto que les voy a decir. Aún por todos los criminales. ¿Eso no es absurdo? Pues es porque de repente, si nosotros no consideramos que también son personas necesitadas de redención, pues ya prácticamente los pusimos en una subespecie o los desechamos de plano. Y podemos recordar entonces que Pablo acaba de dar su testimonio en los versículos anteriores, de que él era una persona que la iglesia pudo haber desechado. Pero ¿por qué la iglesia tenía que darle gracias a Dios por Pablo? Cuando andaba de perseguidor. Porque por medio de él pudieron ver la gloria de Dios, de cómo se manifestó en él. Por un lado. Lo usó para que se fueran a otros lugares, ¿no? También, pero siempre probando nuestra fe.
probando nuestras decisiones. ¿Dónde recurrimos? Así es. Si al venir cosas así como las que vivieron nuestros hermanos, que sin duda fueron fuertes, duras, difíciles para la carne, Dios usó a Pablo para probarlos, para que ellos pudieran afirmarse en las decisiones que tenían de agradar a nuestro Padre Celestial. Y entonces, por eso, cuando hablamos aquí de dar gracias, ¿no? Por eso de repente uno dice, es que, vamos, pensemos en la situación que vivimos aquí en la Ciudad de México. Si no se diera toda esta violencia de la que sabemos, los asaltos y todo eso, ¿realmente consideraríamos a Dios como lo que Él ha sido desde siempre para nosotros, nuestro protector? ¿O ni siquiera consideraríamos este aspecto del cuidado de Dios para con nosotros? De cómo nos es refugio, de cómo nos es fortaleza, ¿no? De cómo Él es nuestro guardador. No nos interesaría. Pero le podemos agradecer a Dios que aún ha usado a quienes todavía están en el camino de maldad, de pecado, de delincuencia, para que nosotros entendamos qué importante es que reconozcamos que en Dios tenemos esa protección. No para caminar osada y descuidadamente, sino para saber que sí, al atender a su palabra, al hacer caso a su voz, nosotros podamos también estar orando por quienes no le conocen. Bien, ahora, en el capítulo 3, en el versículo 7, fíjense qué relación tan tremenda tiene esto. Insisto, le está escribiendo a Timoteo por todo un trabajo que hay que hacer. Y es un trabajo que no se hace solo. Se necesita gente que coparticipe, que mete el hombro bajo la carga. Y entonces, estos versículos hablan acerca de las características necesarias en una persona para poder ser anciano de la iglesia. Algo donde se puede ver o se puede percibir que hay fe en Dios, hay temor de Dios y hay la decisión de caminar con Dios. Y entonces dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque a veces una de las cosas que ha sucedido, y hemos aquí citado algunos de estos casos, que la gente llega a idolatrar a sus pastores. Y hagan lo que hagan, se porten como se porten, pues ya, es que yo lo quiero mucho, ¿no? No puedo ver sus defectos. Pues entonces ni lo quieren, y vaya que sí los ven, porque el día que tenga una diferencia, entonces sacan todo del baúl, ¿no? Pero en sí, una de las cosas importantes es que sin duda, dentro de la iglesia, somos llamados a ser dechados de la grey, ejemplos para todos y cada uno de los hermanos, en todos los aspectos. Y entonces, dice, pero esto también tiene que ver con los de afuera, porque nosotros afuera podemos ser totalmente indiferentes a la gente, agrios, ¿no? Rudos, y no hay por qué. Dios nos ha llamado a amar a todos, por eso oramos por todos. Pero si nosotros estamos entendidos también de cuál es nuestro papel frente a los que no conocen, es luz del mundo, sal de la tierra, ¿no? Somos un mensaje para ellos, un mensaje vivo. Somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, si nosotros no entendemos este aspecto, lo único que va a pasar con nosotros es simplemente que vamos a hacer un tropiezo para la gente que no conoce al Señor. Y ahora sí que, ¿cómo vamos a compartir con la gente si no estamos dispuestos a ser un ejemplo para ellos? A ser un buen testimonio para los de afuera.
Si nosotros nos descuidamos en ese aspecto, si nos conformamos con que pues ya tenemos cierto grado de aceptación en la congregación, lo único que vamos a traer como resultado sobre nuestra vida es ese descrédito, pero también todo un lazo de parte del enemigo. Porque cosas que han sucedido. Invita a alguno de los creyentes, a una persona a la que le está compartiendo, que lo acompañen a la congregación. Y cuando llegan ahí a la congregación, esa persona invitada se fija en el pastor y dice: "Ay, yo conozco a ese hombre, vive donde yo vivo", ¿no? Dice: "¿Y él también viene aquí?". "Sí, es el pastor". "¿Es el pastor?". Se transforma. Por la mala fama que han dejado en los lugares donde han estado. O sea, es espantoso eso, es terrible. Y Dios nos ha pedido que entendamos que al ser luminares en este mundo, pues nuestro caminar sea tal que realmente la vida de la gente, el camino de la gente sea iluminado y ellos puedan ver por dónde andan y vengan al Señor entonces. Porque puedan ver que el camino que siguen es un camino de muerte. Y entonces se necesita que la luz esté prendida. Por ello es así tan importante. Ahora, en el versículo 15 habla ya de la iglesia. Bueno, desde el 14 para que sea más claro. "Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad". Y entonces hay todo un proceder. Ese proceder prácticamente está descrito en los siguientes capítulos, ¿no? Aún el trato con los ancianos, las ancianas, con las jóvenes, los jóvenes. Es decir, cómo Dios nos llama. Algo que ha sido muy interesante escuchar de un pastor que hemos conocido por años, de cómo Dios lo ha enfrentado a que deje de ser como lo que se describe en el capítulo 30 de Proverbios, ¿no? Ahorita se me fue de repente. ¿Cómo dice? Que soy hombre rudo y el 31. Rápidamente. Sí. Más fácil. Plus fácil. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, Nada más, ¿verdad? ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia. Sí. Entonces, en vez de un defecto, Sí. porque parece que así soy y qué, Sí. ¿no? Sí. Así nací. Ajá. Pues no, o sea, Dios nos transforma, Ajá. nos hace a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y uno no puede ver a Jesús rudo No. y sin sabiduría, ¿no? Sin entendimiento. Al contrario, una de las cosas que uno puede entender es que todo su proceder tuvo, al estar aquí como hombre naturalmente, tuvo ese sello de amor, Ujú. como lo tiene desde siempre y permanece así. Y entonces, por eso al hablar acerca de cómo conducirnos dentro de la iglesia, cómo tratar con los hermanos, pues tiene que ver con eso, con que además tenemos un genuino interés por lo que está pasando con cada uno de los hermanos. Esa es la razón de tenerlos presentes en las oraciones, de rogar a Dios, ahora sí que podemos decir, por cosas muy específicas, donde puedo decirles con toda confianza cómo hay cosas que me enojan, pero las llevo a Dios. De ver de cuando algunos, pudiendo hacer cosas tan diferentes, se comportan como si las ignoraran, como si ignoraran cuál es el camino, cuál es
la manera en que pueden conducirse en el temor de Dios, ¿no? Y que sobre todo que habla de un gran egoísmo donde no consideran lo que puede traer como consecuencia contra otros, pero que finalmente eso me habla a mí de la necesidad ahora sí que de apretar el paso en la oración por esa persona o por esas personas. Por otro lado, puedo decirles cómo puedo también agradecerle a Dios por quienes son fieles, por quienes son firmes, por quienes se han dispuesto a servir al Señor y que forma parte de eso. Pero puedo decir que eso ahí lo arreglo con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a la congregación tengo toda una tarea y es precisamente, ahora sí que para decirlo en los términos que acabo de usar, comportarme como Jesús con su pueblo, lo que he aprendido de él, y sé que es muy importante, ¿no? El poder ver a la gente, poder amarla y poder servirla. Y entonces, por eso, esto que él escribe, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que no tiene nada que ver con el edificio, sino que dice claramente que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esta es la visión que nosotros necesitamos. La iglesia es eso, es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces, al hablar acerca de todo lo que hacemos, nuestra forma de vivir es un testimonio, un mensaje hacia toda la sociedad de lo que es la verdad. De ahí que nuestro papel es tan importante, tan trascendente y puedo decir tan delicado, no es cualquier cosa. Y tanto como nosotros vamos atendiendo a esto, cuidando de esto, entonces lo que el Señor hace es que Él va glorificando su nombre, honrando su palabra, haciendo todas las cosas conforme a su perfecta voluntad. Y le puede uno agradecer al Señor el que nos conduzca de tal forma en su camino que podemos no solamente ser un mensaje para los de afuera, sino una bendición para los de adentro, que vamos provocándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras y vamos creciendo. Y entonces lo que fue en un principio es mejor. Por eso el Señor habló que es como el buen vino, ¿no? Mientras más añejo, mejor. Y eso es realmente lo que Dios desea que nosotros vivamos. Ahora, vamos hasta el capítulo 4. Hasta el versículo 15 prácticamente. Sí, perdón. Me lo brinqué. Dice, bueno, sí, empiezo desde el 1, porque dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero comentarles sobre esto, que hablando acerca de quienes se desvían del camino, algo que se vuelve muy significativo en su proceder, muy relevante, es cómo buscan tener
dominio, enseñoreamiento sobre los que están siguiéndolos. Es decir, ya están en el plan de casi dueños de las personas, y entonces tipo tiranos, dictadores, dictan lo que la gente tiene que hacer. Esto los lleva a cosas como esto. Y miren, el versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos. Es decir, igual que Jesús lo mencionó, que ellos imponen, hablando de los fariseos, escribas, doctores de la ley, cargas que ni con un dedo ayudan a llevar, pero que además ellos dicen y no hacen. Y entonces son de esas cosas tan características en este tipo de situaciones, donde empiezan a imponer sobre los que asisten y les creen, y los que ya prácticamente se volvieron sus prosélitos, sus discípulos, este tipo de mandatos, ¿no? Así, prohíben, no es consideren esto del Señor, prohíben. Y desde el momento que es una prohibición, entonces cuidado que no se practique. Y así dan sus mandamientos, son mandamientos de hombres. De ahí que Dios, al hablarnos sobre estos aspectos, como lo estudiábamos el día de ayer en Mateo 15, citando a Isaías, que la gente llega al punto de honrar a Dios en vano, porque lo que están siguiendo, lo que han sido enseñados son mandamientos de hombres. Y entonces, por eso sí creo que es importante que nosotros podamos reconocer cómo es que la gente que tiende a hacer esto, que sí, ahora sí entran en la descripción de secta, donde precisamente manipulan a la gente, imponen, y todo esto, como también lo describe segunda de Corintios 11, donde vemos cómo el apóstol Pablo dice, ustedes lo que han soportado, soportan que los abofeteen, que les quiten lo que es de ustedes, es decir, y son cosas que vemos hoy en día, ¿no? De cómo pueden pararse estos hipócritas mentirosos y decirles, si ustedes realmente creen en Dios, entreguen las escrituras de su casa, la factura de su auto, con todas las llaves, claro, ¿no? Tanto de la casa como del auto. Les falta decir, esto es un asalto. Sí, no dicen, no dicen que es un asalto, pero No es cubierto. no, y es para Dios y todo. Yo lo uso mientras. Y puedo decirles de uno de estos hombres que a raíz de eso ya nos presumía que ya tenía 4 casas. Bueno, cosas que han sido muy reales, pero que, volviendo a lo que mirábamos en el principio, ¿por qué es que es tan peligroso desviarse de la sana doctrina? Empieza uno a creer cosas que no son, se aparta uno de la palabra de Dios y aún de lo que Dios ha hablado sobre uno mismo. Por eso hace naufragio en la fe, ¿no? Empieza a renegar de las autoridades. O sea, son cosas que uno ve y se van sumando, ¿no? Y lo pueden hacer abiertamente o, ¿cómo se dice? Veladamente. También, como por andar escuchando a los franceses, dice, están astutamente. Sí, por esta forma. Sí. Que ni te das cuenta. Ajá. Que vamos, buscan como aquel poema, ¿no? Que le decían que si no se atrevía este poeta a decirle a la reina que acoja, y entonces él, llevando un par de flores, dijo, entre
ya no me acuerdo exactamente de las flores, ya deben estar ahorita hechas polvo. Pero entre La margarita. la rosa y la margarita, la reina escoge. Y le ponía una aquí y la otra acá, frente a la Ya reina. había dicho, la reina Sí. escoja. Y entonces ya le dijo, ¿no? Porque decían que no se atrevería a decírselo. Y buscó la forma poética de decírselo. Pero vamos, eso es ser astuto, ¿no? Usar de esa astucia. Que también nuestro Señor Jesucristo lo cita, ¿no? Allí en Lucas 16. Dice esto: los hijos de este siglo son más sagaces, sí, que usan sagacidad. Sí. Entonces, por eso les decía, aún hablando de estas cosas, sobre todo cuando se trata de atacar a la autoridad, se usa de astucia, de sagacidad, se dice veladamente. Hay quienes lo hacen ya abiertamente, ya llegaron al plano de la plena confrontación. Pero por eso, hablando de estos hipócritas mentirosos, ¿no? Que primero desconocieron las autoridades de quienes les enseñaron para después ir a imponer algo, ¿saben? Y como es falso, como no es algo que puedan tener el respaldo de Dios para que eso pasara a la gente, ¿no? Por eso les ordenan, les mandan, les prohíben. Y uno ve por qué viene a ser tan real toda esta enseñanza que el Señor nos da, ¿no? Y bueno, para concluir con el capítulo 4, dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto es algo importante. Imagínense que la gente, al tratar con un servidor, y me pongo de ejemplo porque tomo mi responsabilidad, me encuentre, vamos, con el mismo crecimiento que tenía yo hace 40 años, 35 años, 30 años, pues evidentemente sería una tristeza. Digo, hay muchos que no sé exactamente por qué, después de años que no nos hemos visto, me dicen, te ves igualito. Digo, de plano tiene muy mala memoria. Yo mismo me doy cuenta de cuánto he cambiado, ¿no? Pero bueno, tal vez guardando ciertos rasgos, pero ya más arrugadito y más canoso y etcétera. Se van dando, y que uno necesita entender cómo hay toda una prueba de si uno está creciendo, aprovechando la vida nueva en Cristo, el mensaje que hemos recibido del Señor, y que entonces, por eso, al permanecer en el Señor, siempre va a haber crecimiento. No puede ser que uno se quede igual. Me decía un hermano que tuvo la oportunidad de escuchar a un pastor, bueno, más bien es otro pastor, que escuchó a un pastor al que conoce al papá de este pastor. Y dice, cuando lo empecé a escuchar, dije, ese es un refrito de un mensaje de su papá. Es un recalentado. Dice, porque hasta los mismos ejemplos, ¿no? Se lo aprendió de memoria y lo repite. Y bueno, uno puede decir,
va a haber cosas que aprendimos, como un servidor aprendió de mi abuelito y de otros tantos siervos de Dios que Dios usó en mi formación, en mi desarrollo. Pero puedo decirles que aprovechando lo que aprendí, Dios me ha llevado a mi muy personal experiencia, de tal manera que es como la escritura. De donde yo aprendí a escribir, quienes me enseñaron, podía comparar mi letra con la de ellos y no se parece, ¿no? Tiene mis rasgos. Y entonces, vamos, en ese sentido es que podemos entender cómo es que Dios nos lleva a ser tan genuinos, tan reales, a dar lo que nosotros hemos recibido y que lo damos en razón aún del mismo ministerio que Dios nos haya querido otorgar, al que nos haya llamado. Y es por eso que se trata de que el aprovechamiento sí pueda ser claramente perceptible, sea visible, los hermanos puedan percatarse de eso. Y aún puedo decir de quienes lo han escuchado a uno ya por años, que puedan darse cuenta de si ha habido o no un crecimiento en uno, si ha habido esa madurez, ese desarrollo, porque de otra manera pues sería tristísimo que a mi edad fuera muy infantil, ¿no? Como encontramos algunos casos. Sí. Y dice el último versículo, el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Así de que empezamos con el asunto de la doctrina y concluimos el estudio de hoy con el asunto de la doctrina. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio, hermanos. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, perdón. No, sí, adelante. Sí, que yo sí siento que una persona que dé el mensaje de Dios es mucha responsabilidad. Absolutamente. Cómo la comparte, como lo que dice, porque hay por sobre Calzada del Hueso y que es y Cafetales pusieron una iglesia de la Universal. Ah, sí. Ajá, No. Entonces ahora he visto que van a dar una rosa, que vaya uno por una rosa. Entonces como que ahí desvían a la persona. Totalmente. ¿No? Sí, ellos son, puede uno decirlo con toda confianza y conocimiento, gente amadora del dinero. Sí, porque sí, y de los placeres de esta vida, porque pues ahora sí que en todas y en cada una de sus reuniones se dedican a pedir dinero, ¿no? Sí. Y entonces pues la rosa les va a salir cara. Les recomiendo más de las que venden enfrente de donde nos reunimos, ¿no? Salen más baratas. Sí. No, y luego que mande su carta al Sinaí, ¿no? Pero pues póngale bastantes timbres de esos grandecitos, ¿no? Y sí, para que llegue, porque si no, no llega. Y pues no he sabido de ninguna visita al Sinaí. Es decir, sí, pase bajo el manto de la unción y los tienen muy entretenidos con ese tipo de cosas. Sí, es la levadura que echa a perder todo. Sí, ya hacía tiempo que no había lo de la rosa. Desde que llegaron. Rosa Cruz. No, es otra. No, es No sé otra. si se derivaba de eso mismo. Me refiero a que cuando ellos llegaron al principio, la forma en que se presentaron era oración fuerte al Espíritu Santo. Y uno de los primeros cines que compraron, porque les gusta ese tipo de auditorio, fue
No, el cine de la Casa de Guadalupe, cine de la villa, se llama, algo así, que está muy cerca de lo que era la glorieta de Peralvillo, muy cerca de donde yo vivía. Por eso, ahora sí que lo supe, más o menos. Y andaban con lo de la rosa. Todavía no tenían programas en la televisión. Habían conseguido un poco de tiempo en el radio y se anunciaban. Pero bueno, ya ven ustedes que no les gusta eso, por eso pueden comprar y comprar y comprar y comprar, arreglar y etc. Pero ya entendemos de qué se trata, ¿no? A la luz de la palabra. Muy bien. Sí, iba a comentar que cuando era niña conocí a un pastor, cómo se me quedó tan grabado el comentario de una de las personas que asistían en la congregación, porque dijo, es que el pastor se transforma cuando cuando está en el púlpito, se transforma, porque aquí era, o sea, una forma grosera de tratar a la gente, o sea, estaba haciendo muy mal, pero se transformaba ahí y practicaba muy bonito, entonces, ¿no? O sea, Hablaba muy bien. sí, pensando en lo que compartió. No, y de veras, es como lo dice un canto, entre otras cosas. Dios no necesita oradores que sepan decir las cosas muy bien, sino necesita hombres que amen, que ríen, que lloren, que estén dispuestos a enfrentar la eternidad sin temor de morir, que peleen por el honor y la divinidad y la libertad. Sí, y otra cosa era algo que tenía escrito para compartirlo después, que dice que el pasado puede ser como una cueva oscura. Como eso de que ya le quitaron la B, bueno, como una cueva oscura, llena de sentimientos confusos, en la cual nos podemos quedar atrapados. Porque hay tantas cosas que vienen y estos sentimientos de que a lo mejor debía o no debía, y el caso es que se quedan con estos sentimientos atrapados, ahí encerrados, donde no hay luz porque el Señor ya hizo esto a un lado. Así es. Entonces su luz no puede estar allí. Entonces por esto lo maravilloso de que el Señor nos da esta nueva vida, un nuevo comienzo, y no tenemos por qué quedarnos atrapados en eso que ya no existe y que ni siquiera hay forma de cambiar. Así es. Lo que sí podemos es vivir esta vida plena, con la decisión de que no tengo por qué hacer las cosas mal, ¿verdad? Que sí puedo cambiar este presente y determinar algo para mi futuro, donde definitivamente pues seguir estando el Señor, si es mi decisión. Así es. Muy bien. Como dice Isaías también, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Así es. Aquí que yo, cosa nueva. Ajá. Así es. Y es asunto de creerlo, ¿no? Pon por soldado. Así es. Muy bien, hermanos. Pues oremos.